Buenas tardes y muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a esta oración contemplativa que desde el Foro Transcendence pues organizamos el último miércoles de cada mes, y este grupo de personas son personas de mentalidad religiosa, espiritual, unidas por valores universales para crear unidad y crear puentes de conexión y hacernos a todos partícipes. Y bueno, el tema que hemos elegido para hoy es fluir. Y es un tema muy adecuado porque venga lo que venga, los desafíos y los retos que nos están acosando cada vez más, pues encontramos la manera de navegar, de adaptarnos y de encontrarnos en esos puentes que nos unen, que son valores, virtudes y una visión y un propósito en una meta y un objetivo. Y como siempre hacemos, pues vamos a tener diferentes oraciones, meditaciones y espacios de silencio. Y cada uno de los ponentes va a estar haciendo una oración de 5 minutos. Estaremos muy atentos, sintonizados con esa persona en esos momentos, con esa tradición. Después habrá un minuto de silencio, vendrá el siguiente y así. Y comenzaremos con una meditación, y ahora voy a presentaros muy brevemente a los amigos que van a compartir hoy. Entonces, primero vamos a tener a Rosa Orti, que nos va a hacer una meditación, y ella es católica, es carmelita de la Caridad Vedruna y ha vivido bastantes años en Oriente y ha estado en contacto con grandes religiones. Después de la meditación tendremos a Isaac Sananes, que él es vicepresidente de la Comunidad Israelita de Valencia, y esta comunidad pertenece a la Federación de Comunidades Judías de España desde que se constituyó en defensa de la práctica del judaísmo de acuerdo con las enseñanzas de la Torá y de la Halajá. Después, de parte de religiones de la India y del yoga vedántico, Swamini Dayananda Giri nos compartirá. Es una sanyasi del linaje del Kriya Yoga, es responsable del Centro Vedántico de Acebo en Cáceres, del que es abad Swami Rameshwarananda Giri, y es miembro del patronato de la Fundación FI. Y terminaremos con Amparo Navarro Salvador. Ella es cristiana, católica, y forma parte del equipo de Cáritas en Valencia, es miembro de la Asociación de Teólogas de España y es docente de religión y filosofía en secundaria y bachiller, miembro del Foro Interreligioso Internacional Transcendence. Y ahora pues vamos a empezar con la meditación que nos va a facilitar Rosa Orti. Buenas tardes. Os invito a tomar conciencia del fluir de vuestra vida, de tu vida, desde el momento del nacimiento. Primero, en el útero, estabas identificada con la madre, pero al salir del útero empezaste a respirar. Esa respiración, desde aquel momento, ha sido un fluir constante para proporcionarte la vida. Respiras porque tienes vida. Y tienes vida porque respiras. Es un hecho espontáneo, natural, pero ayuda mucho el tomar conciencia de esa respiración y ser consciente a través de la respiración del fluir de tu vida. Por ello te invito a que tomes una postura serena, relajada, que tu rostro lo distensiones, la frente, las mejillas. Deja la mandíbula que se relaje
la boca entreabierta y pon la atención en las fosas nasales. Solo observa. Fíjate cómo entra el aire, cómo ese aire llena los pulmones y sale. Observa las fosas nasales y percibe la entrada y salida del aire. Cuando tus pulmones se llenan, ¿qué es lo que se ensancha de tu cuerpo? ¿El abdomen o el pecho? Observa que al salir el aire, al expirar, tus hombros descienden. Puedes vivirlo como un enraizarte en lo más hondo de tu ser. Como un volver a los inicios de tu existencia fuera del útero. Observa que es un movimiento rítmico. Inspiras y expiras. No eres tú quien ordenas la respiración. Que no habéis oído nada. Sí, Rosa, continúa. Igual hemos perdido unos segundos, pero se te oye, se te oye. ¿Se ha oído? Sí, sí. Pues decía de concienciar ese movimiento de la respiración que fluye y fluye desde el momento en que naciste. Se ha prolongado desde tantos años como tienes, gratuitamente se te ha proporcionado ese elemento del aire para respirar
y ese movimiento de tu cuerpo, de los pulmones, para acoger el aire y expulsarlo. Deja que tu agradecimiento se exprese en lo fondo de tu corazón y valora ese fluir de la vida cada instante del día. Cuando quieras, Isaac. Buenas tardes, gracias por estar allí. Pero antes de comenzar nuestra oración, me gustaría recordar con afecto y respeto a Su Santidad el Papa Francisco, recientemente fallecido. Fue un hombre de fe profunda y de corazón abierto, un pastor que supo fluir con los tiempos. Que su memoria nos inspire a caminar con firmeza y también con ternura. Ahora voy a comenzar la oración desde el punto de vista del judaísmo, bueno, casi de un judío que profesa su fe con devoción y al tratar el tema de fluir, me gustaría interpretarlo como una mirada judía al movimiento del alma. Y voy a desarrollarla en tres visiones, desde tres visiones. Una desde la tradición del judaísmo, digamos, clásico, otra desde la tradición mística y esotérica, desde la Cábala, y otra más moderna desde la visión de Zygmunt Bauman, también judío, y su concepto de modernidad líquida. Desde la visión tradicional, quiero hacer ver que la palabra fluir no es habitual en los textos clásicos del judaísmo. Y sin embargo, si uno escucha bien, puede oírla en el fondo de muchas historias y oraciones, porque el judaísmo no concibe la vida como algo estático. Todo en la Torá es movimiento, salidas, viajes, transformaciones. El pueblo de Israel nace saliendo de la esclavitud, cruzando el mar, vagando por el desierto. Su identidad no es estar, sino ir, caminar. En hebreo, la ley judía se llama halajá, que viene del verbo halaj, que significa caminar. La ley no es una estructura rígida, es un camino que se recorre, un sendero que nos invita a avanzar, a crecer, a fluir. Pero el fluir del que hablamos no es dejarse llevar sin rumbo, no es perderse en el cambio, es moverse con dirección, es saber que hay una fuente y también una meta. La Torá es comparada con el agua. El agua da vida, se adapta, limpia, transforma, pero también busca los lugares humildes, y así es la sabiduría divina. Desciende sobre los corazones abiertos y sobre quienes no se endurecen.
Desde el punto de vista de la mística judía, se habla de la Shefa, que es el flujo sagrado que desciende desde Dios hasta el mundo. No es una corriente que arrastra, es una bendición que fecunda. Cada acto de bondad, cada palabra justa, cada silencio consciente permite que ese flujo circule. Somos canales, no el origen, no somos el destino, pero sí somos parte del trayecto. Y en medio de una época líquida, como advirtió Bauman, donde todo cambia sin cesar, donde la identidad, la verdad y el sentido parecen diluirse, el judaísmo propone otro tipo de fluidez, el que se ancla en lo eterno para poder navegar lo pasajero. Desde estas tres visiones, quizás podríamos deducir que fluir no es disolverse, no es aferrarse, es confiar, es dejar que Dios nos lleve, como el río que lleva a la barca, no sin remo, no sin timón, pero sí con humildad y con fe. Tal vez fluir desde el alma sea esto, dejar que lo divino nos atraviese, ser cauce para la luz, canal para el bien y espacio abierto para el encuentro. Muchas gracias. Toda rabá. Romini, cuando quieras. Namasté, queridos hermanos y hermanas. Quiero compartir hoy con todas las personas que se han conectado cómo entiende el Sanatana Dharma el concepto de fluir. Es un concepto que consideramos esencial tanto en nuestra vida cotidiana como para nuestra evolución espiritual. Aunque fue el psicólogo Mihail Csikszentmihalyi el que desarrolló la teoría del flow, mucho antes de que Occidente comenzara a hablar de estados óptimos de experiencia, los sabios de la India ya manejaban conceptos como lila, dharma, yoga y saranagati, refiriéndose a las formas de alcanzar un estado de conexión plena con el momento presente. En las religiones dármicas de la India, los maestros no consideran este estado como una experiencia psicológica o emocional, sino como una forma de alinearse con el ritmo del universo, con el rita, el orden natural que sostiene toda existencia. Fluir se entiende entonces en el Sanatana Dharma como vivir desde el centro interior, desde el Atman, el ser verdadero, y no desde una mente agitada o un ego que busca controlarlo todo. Fluir es reconocer que la vida tiene un curso, como el de un río. No hablamos de pasividad ni de resignación, al contrario, hablamos de presencia. La persona sabia no lucha contra la corriente, pero tampoco se deja arrastrar inconscientemente. Navega con atención plena, con viveka, discernimiento, y con vairagya, desapego. Los textos védicos y las escrituras posteriores nos enseñan que la clave para alcanzar este estado en el que todo parece fluir está en actuar sin apego a los frutos, en actuar con ecuanimidad. Krishna le dice a Arjuna, Karma ñe vadikaraste mafalesku kadachana.
que quiere decir tu derecho está en la acción, pero no en los frutos de la acción. Esta es la esencia del fluir. Actuar, sí, pero sin ansiedad por el resultado. Esto es Karma Yoga, el camino de la acción consciente, el camino de la acción sin apego. Cuando fluimos con el Dharma, no estamos simplemente reaccionando al mundo, sino que estamos respondiendo desde nuestra naturaleza más profunda. Por eso esta respuesta es armoniosa, creativa, natural. La palabra Dharma implica aquello que sostiene, aquello que está en el lugar correcto. Fluir en nuestro Swadharma, es decir, en nuestra propia vocación o naturaleza, es actuar en sintonía con nuestro papel en el tejido de la existencia. Un papel que no es fijo, tampoco impuesto, sino que vamos descubriendo en la escucha silenciosa, a través de la meditación, del servicio desinteresado y del autoanálisis interno. Por otro lado, el concepto de lila, que se traduce literalmente como juego divino del universo, también nos invita a ver la vida como una danza, como una expresión de la consciencia que se despliega a sí misma, una expresión espontánea y gozosa del absoluto. En este juego cósmico no hay errores ni accidentes, ya que se trata de una obra sagrada en la que Dios se expresa, libremente y que nos ofrece a todos los seres oportunidades para despertar. Fluir es participar de ese juego divino sin quedar atrapados por la ilusión. Y aquí entra también la noción de Saranagati, la entrega. Nos entregamos no porque nos rendimos por impotencia o cansancio, sino porque confiamos en la sabiduría de lo que es. Y al confiar nos abrimos al misterio con reverencia. Cuando nos entregamos, no nos volvemos pasivos, sino más receptivos. Nos volvemos canales por los cuales fluye la voluntad divina. ¿Cómo podemos cultivar esa capacidad de fluir? En primer lugar, mediante la práctica constante. El abhyasa nos fortalece interiormente. La meditación diaria, la repetición del mantra sagrado, el estudio de las escrituras, el servicio desinteresado, todos ellos son medios para volvernos más conscientes del flujo interior. Otra manera de cultivar esa capacidad para fluir es mediante la renuncia al ego, no a través de un ejercicio de negación, sino a través de la trascendencia. El ego siempre quiere intervenir, planear, resistir, controlar. El Atman, el ser, en cambio, simplemente es. Cuando habitamos nuestro ser, el fluir se vuelve natural. Nos convertimos en testigos, en sakshi, en observadores que sin dejar de actuar contemplan todos los pensamientos, las emociones, las acciones y los fenómenos sin identificarse con ellos. Somos uno con el río. Por último, para acercarnos a este estado en el que fluimos con la vida, debemos centrarnos en el amor. No el amor condicionado por el deseo, sino el prema, el amor incondicional, el amor que surge de la unidad. Cuando amamos la vida tal cual es, sin imponerle nuestras condiciones, el fluir ocurre. Y en este fluir encontramos libertad. No una libertad externa, sino la libertad interior de estar en paz con lo que es, con lo que fue y con lo que será. Os invito a todos a preguntaros qué significa fluir para mí. ¿Desde dónde estoy viviendo? ¿Desde el miedo o desde la entrega? ¿Desde la resistencia o desde el amor? Debemos tener siempre presente que la vida no es algo que se posee, la vida se vive, se respira, se entrega, se suelta. Y cuando soltamos, el Dharma fluye a través de nosotros. Om Shanti, Shanti, Shanti.
De Amparo. Gracias. Hemos concretado en un verbo la oración de hoy, fluir. Tenemos cada mes el desafío de unir nuestras voces que tienen colores y que tienen tonos distintos, tonos diversos. Tenemos el desafío de ir generando mes a mes una especie de sinfonía, un concierto que nos habla de unidad, de relación, que nos habla de cruce de miradas, de comunión, de infinitas formas. En este camino que hemos ido haciendo desde hace ya algunos años, nos hemos visto delante del reto de orar, de rezar con las palabras de los otros, de las otras compañeras. Y esto nos ha configurado, nos ha acercado, nos ha enriquecido y sobre todo nos ha ampliado nuestro marco en amar. Todo ha sido como una lluvia fina, nada forzada, una lluvia perseverante, delicada. Y en ese dinamismo de exponernos los unos a los otros, en la presencia de Dios, nos hemos ido acercando, acompañando y nos hemos ido estimando profundamente. Ha sido como nadar en un río armonioso en el que la compañía nos ha hecho crecer en amistad, nos ha hecho crecer en hondura. Ha sido un fluir profundamente humano, profundamente generoso, luminoso, compasivo. Ha sido un camino fluido de confianza que ha podido darse por la familiaridad en la intimidad. Ha sido un camino de confianza junto a aquellas personas que han experimentado y que saben que nada les pertenece, que todo es recibido y que por eso pueden caminar con la libertad de quienes se saben sostenidos, de quienes se saben amados, amadas. Me gustaría compartir un texto del Evangelio de Mateo. Os invito a que hagamos una escucha contemplativa, que podamos utilizar como los recursos de nuestra imaginación para acercarnos a esta escena y que podamos dejarnos bueno, pues impactar por todo esto que aquí ocurre, los gestos, los detalles, lo que se dice, lo que se consulta, que lo vivamos como en primera persona. Y el texto dice así: por eso os digo que no andéis angustiados por la comida o por la bebida, para conservar la vida, o por el vestido para cubrir el cuerpo. ¿No vale más la vida que el alimento? ¿No vale más el cuerpo que el vestido? Fijaos en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre del cielo las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Quién de vosotros puede, por mucho que se inquiete, prolongar un poco su vida? ¿Por qué os angustiáis por el vestido? Mirad cómo crecen los lirios silvestres, sin trabajar ni hilar. Os aseguro que ni Salomón, con todo su fasto, se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba del campo que hoy crece y mañana la echan al horno, Dios la viste así, ¿no os vestirá mejor a vosotros, que tenéis poca fe? En conclusión, no os angustiéis pensando qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Todo eso lo buscan ansiosamente las personas que no creen. Pero vuestro Padre, Madre del cielo sabe que tenéis necesidad de todo esto. Por eso buscad ante todo el reinado de Dios y su justicia, y lo demás os lo darán por añadidura. Así es que no os preocupéis por el mañana, que el mañana se ocupará de sí, y a cada día le basta su afán. Amén.
Pues muchas gracias a todos por haber participado en esta oración, a las intervenciones profundas, fluyendo uno con el otro, navegando como ríos que se unen en el mar, tan bonito. Y a los demás deciros que os hemos puesto en el chat el mail del Foro Transcendence por si alguien quiere recibir información o quiere saber cómo participar más activamente o hacerse socio. También tenemos la web del foro donde colgamos cada oración de cada último miércoles de mes si alguien quiere pues navegar y escuchar otras oraciones que no ha podido estar. Y deciros que el próximo 28 de mayo tendremos la próxima oración contemplativa y el tema es celebrar. Así que celebremos que nos unimos pues cada último miércoles de mes con este entusiasmo y estas ganas, ¿no? de encontrarnos. Hasta pronto. Gracias. 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 Muchas gracias, Son Sancho. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Podemos poner la vista de galería para vernos todos los que estamos. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Desconectamos. Adiós. Gracias. Un abrazo grande.